Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. La vida hogareña no es de color rosa. Hay momentos en donde el cansancio llega y toca el corazón. Hay momentos en donde le hablamos a nuestros hijos y no de la mejor manera. Sin embargo, nunca debemos olvidar aquella etapa de vida en donde tener una familia, en donde construir un hogar era el mayor anhelo del corazón. Del contexto del que vengo, no era normal que papá y mamá se disculparan o reconocieran sus faltas. Era como si hacerlo de alguna manera les restara un poquito de autoridad. Sin embargo, en este tiempo como mamá y ama de casa, me he dado cuenta de lo importante que es reconocer mis faltas delante de mi familia. A veces, familia bonita, no nos damos cuenta de todo lo que el orgullo puede romper en el hogar. Debemos de procurar la humildad y reconocer que la misma gracia que nuestros hijos necesitan es la misma gracia que tú y yo como padres necesitamos cada día. Quiero aprovechar en esta mañana a poner la casa más bonita. Voy a poner este mantel que estuve comprando hace algunos años en una tienda de segunda mano. Voy a poner también este florero de barro que siento que le va a aportar más calidez a la casa. Le pedí a mi esposo que cuando fabricara la mesa de centro le hiciera un espacio aquí abajo para dejar de manera visible los libros que estemos leyendo en ese mes y así siempre tenerlos a la mano. Tengo muchas cosas que hacer en este día, pero antes de que se levante mi familia, quiero decorar un poco la casa, que se sienta más bonita y organizarla también porque el día de ayer llegamos un poquito tarde y algunas cosas se quedaron tiradas. De los mejores hábitos que podemos fomentar en nuestra vida es el de levantarnos temprano. Yo muchas veces mantengo conversaciones con señoras que han criado a muchos hijos y les pregunto cómo le hicieron para no morir en el intento de criar a los hijos, de llevar un hogar. Y muchas de ellas me responden esto, que se levantaban antes que todos en su casa. Y no se crean familia, ustedes me ven muy activa por acá, pero solamente ven una parte de mi vida. Hay momentos en donde la pereza también me gana, en donde a veces me quedo en la cama cuando debí estar haciendo algo en la casa. Y tampoco estoy diciendo que todo el tiempo tengamos que ser productivas, pero sí tenemos que ser diligentes con aquellas tareas que necesitan de nosotros. Me vine al mercado del pueblo porque necesito algunas cosas para la comida del día de hoy, pero también voy a pasar a un puestecito de trastes de barro porque estoy buscando un portacucharas para las nuevas cucharas que estuve adquiriendo, que en un momentito más me van a acompañar a abrir. Vean nada más qué cosas tan bonitas se encuentran aquí en México. Me llevé también una cuchara de madera para mis frijolitos y aproveché a pasar por mis flores frescas. Me encanta que el mercado se pone muy colorido en estas fechas. Me encanta el mercado del pueblito porque encuentras muchos puestos con cosas del día, cosas frescas y la gente también es muy amable contigo.
me voy a llevar unos limones y quiero enseñarles cómo aquí en Chiapas nos venden las bolsitas de mango verde ya preparados, naranjas y también jícama. Y ahora sí, familia, vámonos de vuelta a casa, que tenemos mucho trabajo el día de hoy. No hay nada que disfrute tanto como estar en mi casa, decorarla, ponerla bonita con pequeños detalles. Por acá está mi portacucharas de barro, que fue el más bonito que encontré. Y en esta tarde me van a acompañar a abrir los paquetes que dejé pendientes en el video anterior, porque estaba esperando abrirlo junto a ustedes. Mis cucharas de cocina ya requerían un cambio porque se me habían enmohecido de la parte de madera. Estas prometo cuidarlas mucho más. Cosas de señora. También estuve pidiendo este par de aceiteras para mi aceite de aguacate, aceite de oliva. Que por cierto, familia, quiero comentarles que abrí un perfil en Amazon en donde pueden encontrar toda la lista de mis recomendaciones de artículos de cocina. Les voy a dejar aquí en pantalla cómo pueden encontrarme y en la cajita de descripción les dejo el enlace. Voy a estar acondicionando este rinconcito de la cocina para poner por acá mis aceites. Voy a utilizar también esta tablita que me hizo mi esposo hace algún tiempo. Ya requiere algo de mantenimiento, pero por hoy vamos a utilizarlo así. Y hay ocasiones que necesito sal en mayor cantidad para acelerar el proceso de la cocinada. Voy a poner por acá un jarrón de flores para que se vea más cálido. Amor, te quiero dar amor cuando sientas dolor. Quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Besar todas tus lágrimas y darte todo. Running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, gotta stay here for some time.
is gone and I grew up and somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told. Familia bonita, me encontré un increíble lugar aquí en Chiapa de Corzo, con muchos trastes de barro, utensilios de cocina. No sabría decirles la dirección exacta porque ya nos íbamos del lugar y encontramos este puestecito, pero está justo como a un costado de un chedraui. Vean nada más qué platos tan bonitos, hasta se antoja un caldito de pollo, un cocido de res. No crean que me fui con las manos vacías, en un momentito más les voy a enseñar qué me estuve comprando. No, hombre, si es que en las cosas que no duele gastar, es en aquellas que son para la casita. Ya tengo mi primer cacerola grandota. Ahora hay que buscar dónde acomodarla. Y vamos a preparar algo rico para la comida del día de hoy. Tengo poquito tiempo y cuando tengo poco tiempo, me gusta hacer una carne molida con papas. Le voy a poner un poco de sal, un poco de pimienta negra y voy a revolver muy bien. Por cierto, estoy utilizando medio kilo de carne molida. Voy a poner un poquito de manteca de cerdo en la cacerola y vamos a freír muy bien. Vamos a dejar que la carne se dore muy bien y vamos a agregar las papitas. Y ahora sí, familia bonita, vamos a poner todo lo que le va a dar el sabor a esta comida. Voy a licuar 3 jitomates rojos, ya lo saben, bien maduritos. Un trozo de cebolla, un diente de ajo. Le voy a poner también un poco de chile guajillo, solamente para que tome un poquito de color. Voy a ponerle consomé de pollo y vamos a licuar con un poquito de agua. Mientras estoy revolviendo esta comida, estoy acordándome de mi abuela. A veces cuando viene a mi casa y cocinamos juntas, me dice: a ver, mija, a mí pásame una cuchara de peltre o de metal, porque estas de silicona a mí no me sirven. Y justo ahorita que estoy cocinando con una de peltre, sí se siente más dura, que puedes como que revolver muchísimo mejor la comida. El problema de estos utensilios es que rayan las cacerolas, en especial si tienen algún tipo de esmaltado o antiadherente. Por eso se recomiendan las de madera o las de silicona. Pero entiendo por qué muchas abuelitas optan por estas cucharas. Siento que se cocina más rápido. Y así va quedando esta carnita.
Me cuesta un poco expresar mis sentimientos con palabras, así que a menudo lo hago a través de la comida y de actos de servicio. Mi vida, esta comida te quedó riquísimo. Bien bueno. ¿Rico, rico? Rico, rico. Es con salsita. ¿Sí recomiendas hacerlo o no? No, sí, como no. Muy bueno. Muy bueno, ¿vale? ¿Cumpleaños? Sí, por favor, házmelo. Hacemos tu comida. Y aunque ciertamente la vida hogareña no es de color rosa, quiero creer cada día que puede serlo. Familia preciosa, les doy muchas gracias por venir una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Que tengan una hermosa semana, llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.